Así es que este va a ser el último tema que se habla acerca de los dones, ya que la próxima vez que se vuelva a hablar va a ser, o más bien será, siempre y cuando Dios lo permita, en un tiempo de estudio bíblico, que son los viernes. ¿Por qué? Porque yo les mencioné, si mal no recuerdo, la semana pasada o antepasada, acerca de que sí me hubiese gustado ver cada uno de los dones para ver cómo es que realmente deben de operar. Bueno, la necesidad de la iglesia, creo que hay otra, y por esa misma necesidad vemos obligados, por así decirlo, para empezar a enfocarnos más hacia no tanto en estudio, sino para compartir más en la palabra. Bueno, este tema lo vamos a ver argumentos de cómo, por un lado, los que dicen que ya cesaron los dones, estos se llaman cesacionistas, ¿verdad? Voy a mencionar unos cuantos argumentos y espero que Dios nos guíe, espero que Dios nos abra el entendimiento para poder tener precisamente el conocimiento más pleno en cuanto a los dones del Espíritu. Así es que no es en forma de ataque, no es en forma de decir o de tacharlos, ¿verdad? Porque al contrario, si son hijos de Dios, pues precisamente somos hermanos en Cristo. Son doctrinas que son secundarias y pues bueno, yo espero que esto sea para edificación. He pedido mucho a Dios que sea para edificación del mismo cuerpo de Cristo. Argumento número 1, nada más también para avisarles, esta predicación va a ser un poquito más larga, unas 20 páginas más, para que no se espanten, unas 20 páginas más de lo normal. No es cierto, sí va a ser un poquito más larga, por eso me voy a tratar de ir con los versículos. Yo les voy a decir en cuáles vamos a detenernos y hay unos que voy a mencionar y precisamente por ese propósito pues también estamos grabando. El día de mañana, primeramente Dios, pues ya va a estar ahí en la red social de YouTube, para que pues si quedaron con alguna duda o algún apunte, lo puedan escuchar nuevamente y puedan pensar, meditar precisamente en lo que, pues vamos a ver lo que es la palabra de Dios, porque estos argumentos pues, son con bases bíblicas, no son con bases que yo creo o yo pienso o yo veo. No, son con bases bíblicas, como ya hemos visto en Corintios, que no podemos ir más allá en nuestro pensar de lo que está escrito. Así es que bueno, argumento número 1, cesacionismo. Ya hemos visto que es el cesacionismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ellos dicen que los dones cesaron con la cesación del oficio del apóstol. Y el propósito de los dones era para confirmar la autoridad de los apóstoles en el primer siglo, a fin de dejar fundamento para la iglesia. ¿Qué fundamento? Hablando de la palabra de Dios. Y por ende, como ya tenemos ese fundamento que son las Escrituras, el canon ya está cerrado, y ya no hay testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, dicen que ya no hay necesidad de dones. ¿Sí se entiende? ¿Para qué? Para confirmar el Evangelio, porque ya está escrito, ya. O sea que ya no necesitamos los dones como fue en el primer siglo con los apóstoles. Creo que estamos de acuerdo con ellos, que ya no hay testigos oculares de Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente los apóstoles de Cristo fueron llamados, fueron designados, fueron escogidos, fueron ordenados
precisamente por el mismo Jesucristo. Y después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último, ya no hay más apóstoles de Jesucristo. Precisamente por eso dicen que ya cesaron esos dones. También sabemos que no debemos poner otro fundamento que el que Cristo dejó por medio de los apóstoles. No podemos ser sobreedificados sobre otro fundamento. El único fundamento, dice Efesios 2:20, no lo busquen, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es? La Escritura. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es Jesucristo. El fundamento es de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ya como perito, arquitecto, puse el fundamento, hablando Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos. Así que nosotros jamás podemos ni jamás debemos de sobreedificar en otro fundamento. No podemos agregarle nada más al fundamento de los apóstoles. Dios ha dejado ya su palabra por medio de ellos. El canon ya está cerrado. Pero ahora decir que los dones fueron solo para los apóstoles y que los milagros, que las señales que hacían ellos eran solo para ellos, sería sacar un argumento como el que ellos tienen, que no tiene mucho sustento bíblico. Una cosa es señales y prodigios que confirman la autoridad apostólica, que era para ellos, confirmaban la autoridad apostólica que menciona Pablo en 2 de Corintios 12:2, dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros, hablándole a la iglesia, a los de Corintios, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esa es una cosa, ¿verdad? Otra cosa, quizá relacionada a las señales, prodigios y milagros, pero no es igual, es la diversidad de operaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Esta diversidad de operaciones no es para confirmar autoridad específica de Dios a apóstoles. No fue nada más eso, esas señales, esos milagros, esos prodigios que hacían, no nada más eran para los apóstoles, sino más bien esos dones milagrosos eran para edificar el cuerpo de Cristo, como ya lo hemos visto anteriormente. Si estamos de acuerdo que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, con esto ya estamos refutando esa posición que están diciendo, que solamente los dones, las señales, los milagros fueron para los apóstoles. Pero si decimos que hay para otra cosa, entonces no nada más necesariamente fue para los apóstoles. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, si ellos dicen que solo era para los apóstoles, erróneamente presuponen que el único propósito de los dones milagrosos era solo para ellos. Esto, en la lógica,
se llama un argumento simplista. ¿Cómo? Es decir, que tomemos uno de los propósitos de los dones, de las señales, de los milagros, ¿verdad? Y lo simplifiquemos demasiado hasta decir que fue el único propósito. Eso es un error. Y que precisamente, repito, ellos presuponen que fue solo para confirmar la autoridad de los apóstoles. Y por lo tanto dicen que no existen en el día de hoy, ya no son para el día de hoy. Ahora, ciertamente, los apóstoles operaban bajo la influencia extraordinaria del Espíritu Santo. Ellos hacían señales, prodigios, milagros y autoridad que hablaban por medio de obras extraordinarias, por las cuales confirmaban esa autoridad. Con esas señales extraordinarias confirmaban ciertamente la autoridad de apóstol. Hechos 19:11 lo dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Búsquenlo, ese sí, busquémoslo. Hechos 19:11. Y 12 voy a leer. Dice ahí: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjense, milagros extraordinarios. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Acá hay una cosa que aclarar. Ciertamente los apóstoles operaban bajo esa influencia extraordinaria del poder de Dios. Es una diferencia. Y eso los confirmaba como apóstoles. Esas señales, prodigios, esos dones espirituales, esa autoridad, repito, sí confirmaban de parte de Dios la autoridad apostólica. Y no ha habido alguien más que tenga tanta concentración extraordinaria así como ellos. Ahora, si decimos que los apóstoles operaban en los dones, que son señales, milagros y prodigios, y que nada más era para los apóstoles, hay otro error. Porque en 2 de Tesalonicenses dice que el inicuo, no lo busquen, les voy a dar el versículo, dice que el inicuo, cuyo advenimiento, hablando del anticristo, dice que va a venir con gran poder y señales y milagros y prodigios. Así es que si esas señales, esos milagros fueran solamente para los apóstoles, ¿cómo es que el anticristo va a venir? ¿También será un apóstol? ¿Verdad? Así es que no es solo para establecer autoridad apostólica los dones del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Así como con cara de que se están pensando. La diferencia de esos dones, esos milagros, ya lo vimos, 19:11 de Hechos. Pablo operaba por la mano de Dios extraordinariamente. Eso no niega el poder y la operación normativa del Espíritu Santo para trabajar en los creyentes
comunes, así como usted y yo. ¿Por qué? Porque hay otra razón más fuerte. Porque son para edificación del cuerpo de Cristo. Y si la iglesia todavía está aquí, la iglesia necesita ser edificada. ¿Sí o no? Ya hemos visto en temas anteriores, 1 Corintios 12, 12:7, 1 Corintios 14:12, 1 Corintios 14:26, habla de los dones que son para edificación del cuerpo. Y si la iglesia necesita ser edificada, entonces la manifestación, la diversidad de dones, ¿ya se sabe entonces? ¿Pregunta? No, ¿verdad? Todo va a cesar ¿cuándo? Cuando la iglesia no necesite ser edificada. ¿Sí o no? Es una revelación bien tremenda, ¿eh? ¿Y cuándo será eso? ¿Cuándo será? De ahí viene el segundo argumento. ¿Cuándo será? Cuando el Señor venga. Por eso, acompáñenme ahí, dice en 1 Corintios 13, por favor. Pónganle una señal ahí siempre en Corintios, porque vamos a estar viendo mucho Corintios. Ahí dice en 1 Corintios 13:8 que los dones cesarían. Dice que cesarían con el canon de las Escrituras. Fíjense, ese argumento que dan los cesacionistas, que es este segundo argumento, dicen que los dones cesarían cuando llegara el cierre del canon de las Escrituras. Hay una parte de ellos que dice eso, que piensa eso. Pero de entre ellos también hay otra división que dicen, bueno, otros dicen, no, porque pues no, eso como que no suena lógico, ahorita lo vamos a ver. Entonces, los que no creen en eso, que fue cuando se cerrara el canon, sino ellos dicen que por su propia cuenta iban a desaparecer, así, poquito a poquito. Y que eso fue a finales del primer siglo, con la cesación del último apóstol. Eso es lo que dicen entre ellos. Lo digo porque entre ellos hay también poquita división. 1 Corintios 13:8 dice ahí: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Mira, si es cierto o no, pues tienen razón, se va a acabar. ¿Cuándo? Ahí en el último siglo, cuando se vaya el último apóstol, o cuando el canon se ha cerrado. Bueno, seguimos leyendo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 10. Mas ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto. Entonces, lo que es en parte, ¿a qué se refiere esa parte? Lo que está hablando de los dones arriba. Está hablando profecías, está hablando lenguas, ¿verdad? Está hablando ciencia, eso es parte del don. Así es que está hablando, refiriéndose a esa parte, dice, lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Ahí dice. Desafortunadamente, estos versículos los reinterpretan para defender sus argumentos. Pero la pregunta es, ¿cuándo se van a acabar? Bueno, ahí dice, cuando venga lo perfecto. ¿Y cuándo es lo perfecto? El versículo 11 lo dice. Los versículos siguientes dice ahí: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, fíjense, cuando era como niño, antes de ver cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, haciendo referencia, cuando vea cara a cara, dice, conoceré como fui conocido. Para este argumento cesacionista vemos que no hay nada que mencione referencia a que iban a cesar con el cierre del canon bíblico. Ni tampoco menciona nada, ¿verdad?,
que iban a cesar con el último apóstol. Pablo no está mencionando esto, ni tampoco hay nada en el contexto continuo, versículos, hablando de versículos inmediatos, no habla nada acerca de eso, de que iban a cesar cuando estuvieran las escrituras o cuando muriera el último. Ningún versículo, ni antes ni después, ni tampoco capítulos, ni tampoco en toda la carta Pablo menciona eso, sino dice cuando vea cara a cara. Habla de la venida del Señor. Hasta entonces se acabará. Versículo 8 dice que profecías, lenguas y ciencia. ¿Y eso es parte de qué? De los dones. Dice que se acabará cuando venga lo perfecto, ¿sí o no? Versículo 10 ahí. Y lo perfecto lo define 12, versículo, ver cara a cara al Señor. De hecho lo dice en plural, no lo dice veré a cara, dice veremos cara a cara. Esto será cuando todos los creyentes veamos cara a cara al Señor. Todas las operaciones milagrosas, toda la diversidad de operaciones, de manifestaciones que son en parte, dice que se acabarán, que cesarán. Amados, no está hablando nunca del cierre del canon bíblico. Pablo jamás conoció este canon, no lo vio cerrado. De hecho hay una versión, Dios habla hoy, de este versículo 12, dice: ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Dice: mi conocimiento ahora es imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. En esta versión no se refiere del canon bíblico, ni mucho menos del último apóstol. Todavía hay ciencia, ¿sí o no? Ciencia, todavía el cuerpo necesita ciencia, necesita conocimiento de Dios. Así es que si fuese la ciencia, si ya que está cerrada, ya dice ahí que se acabó, la ciencia ya se hubiera acabado, porque ya está el canon cerrado, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero todavía hay ciencia, todavía hay conocimiento, el cuerpo necesita conocer más de Dios, todavía hay maestros, todavía los dones están en operación. ¿Y se acabarán cuándo? Cuando venga lo perfecto. Ahora fíjense, si tomamos lo que mencionan ellos, cualquiera de las dos posiciones que ellos dicen, realmente hay un error. Hay un error al decir que si lo perfecto es la escritura, entonces eso quiere decir que como nosotros ya tenemos la escritura cerrada, tenemos más conocimiento bíblico que Pablo. Porque dice que pues, cuando venga lo perfecto ellos dicen que es el cierre del canon bíblico, que son las escrituras. ¿Por qué tenemos más conocimiento bíblico de la escritura? Porque Pablo no vio el cierre del canon bíblico, no lo vio. Por lo tanto, eso nos hace a nosotros tener ese mayor conocimiento. ¿Conocemos más que Pablo? ¿Quién se atreve a decir: yo conozco más que Pablo porque ya vino lo perfecto? Ciertamente, su palabra es perfecta. También podremos decir, pues ya somos más maduros que Pablo. Nos hace más fíjense hasta dónde llega eso. Nos haría ser más perfectos que Pablo.
porque ya hemos conocido, dice, lo perfecto. Esto implica también que entonces Pablo no conoció plenamente a Jesucristo. Fíjense hasta dónde nos va orillando. ¿Hasta dónde? ¿Nos atrevemos a decir eso? Que Pablo no conoció. O nosotros conocemos más a Jesucristo que Pablo. ¿Quién se atreve a decir? Ahora sí que arroje la primera piedra. Ese argumento, por lo tanto, entonces se invalida. Si vemos, amados, hasta dónde podemos llegar cuando pensamos más allá de lo que está escrito. Tercer argumento, el cesacionista dice: si enseñas que hay profecías para el día de hoy, es decir, que el canon de las escrituras no está completo, porque Dios sigue hablando, y esto es peligroso, dicen ellos, porque si Dios está hablando a los creyentes todavía, entonces necesitamos agregarle más al canon bíblico, y por lo tanto eso es una amenaza para la santa palabra de Dios. No, pues es una lógica, pues, ¿verdad? Hay un error fundamental en ese argumento, el cual es presuponer que el don de profecía que habla tendría que ser infalible. Y vemos en las Escrituras que eso no es cierto. El don de profecía no es infalible. Lo vamos a ver más adelante. Así es que si Dios habla y no se cumple, pues dicen ellos, no es de Dios. Esta presuposición, pues realmente sí está mal, porque no siempre la profecía en todos los tiempos, hablo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, fue para dar palabra autoritativa de Dios y que quedara plasmada en su palabra. Hay profecías de profetas que no están en la Biblia. Ahora, yo sé que todo el consejo de Dios viene de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos agregarle más. Tristemente hay hipercarismáticos que sí enseñan esto, pero esos son sectas que le añaden más. No, pues ahora me dijo el Señor esto, que hagamos esto, eso, pues ya no, empiezan a hacer a un lado las Escrituras. Eso es un error. Ningún maestro bíblico de la sana doctrina que cree en estos dones que son vigentes para este día piensa que necesitamos a fuerzas agregarle a las Escrituras. Ninguno de ellos. Hasta ahorita yo no he escuchado ningún maestro bíblico que acepte que los dones están vigentes. Ninguno se atreve a decir de ellos, pues bueno, hay que añadirle la palabra autoritativa. Mas sin embargo, el don de profecía no es para dar nueva revelación, repito, o palabra autoritativa de Dios. En 1 Corintios 3 y 4, ahí dice el propósito del don de profecía. 1 Corintios 3 y 4. Dice, pero, ¿sí lo tienen? Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué dice? Perdón, 13:4 les dije, es 14:3. 14:3. Esa habla de amor. 14:3. ¿Qué dice ahí? Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué?
para edificación. ¿Qué más? Exhortación y consolación. Ahí está. Y el que dice ahí, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica ¿a quién? A la iglesia. Esto no se lo está diciendo a los apóstoles, ¿eh? Cuando profetizan apóstoles, no se lo está diciendo a ellos, ¿verdad? ¿A quién se lo está diciendo? A los creyentes comunes, a la iglesia. Así es que el don de profecía es para los creyentes en primera instancia. Ahora dice ahí, el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación. Jamás dice que habla, el que profetiza jamás dice que es para doctrina o para poner un fundamento extra a la Biblia o para que tengamos que añadirle y después canonizarla otra vez. No dice, Pablo no dice eso. No dice que el que profetice después de que profeticen escriban, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener una continuación. ¿Verdad que no dice eso? Así es que si el don de profecía no es para doctrina bíblica, para agregarle a las escrituras, entonces no hay ninguna amenaza a la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es para edificación, dice el versículo 3, exhortación y consolación. Así que cuando operamos bíblicamente, cuando ejercemos el don de profecía correctamente, como lo dice la Biblia, no hay peligro a la santa palabra de Dios. Porque una cosa es el don de profecía y otra cosa es la inspiración divina por la cual Dios dio a los autores bíblicos y ellos escribieron la santa palabra inerrante de Dios. Esto los cesacionistas no lo pueden entender, no pueden diferenciar esas cosas correctamente. Por eso es que dicen la profecía ya no hay, porque hay que agregarle más. No, la profecía dice para qué es. Veremos cómo el ejercicio del don de profecía no es infalible. Así es que si no es infalible como la palabra de Dios, entonces no hay problema. Hechos 21:4 dice ahí, pónganle señal ahí en Corintios, porque vamos a regresar siempre ahí. Hechos 21:4. Dice ahí, y hallados los discípulos, fíjense, los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahí hubo uno que profetizó. Le dijo a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Así como el cinto, así como yo, así van a ceñir al dueño de este cinturón. ¿Y sabemos qué le pasó a Pablo después? Él fue a Jerusalén. Fue arrestado en el templo, ¿sí? Y ya vemos que de ahí empezó pues su decadencia evangelística. Mas sin embargo, digo que si el don de profecía es igual de infalible y de inerrante a la palabra de Dios, entonces habría un problema al practicar el don de profecía. ¿Por qué? Porque vemos que dice ahí que el Espíritu le reveló a uno de ellos. Y no era apóstol. No era un apóstol al que se lo reveló. Era un profeta. Así como usted y yo. Bueno, si no tenemos el don. Era un creyente que tenía el don de profecía. El Espíritu le reveló a esta persona qué le iba a pasar a Pablo. Recibieron esa revelación del Espíritu y le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? No vayas para allá. Por amor a Pablo, ellos le dijeron, Pablo, no vayas.
Pero sabemos que el mismo Espíritu lo llevó a Jerusalén. Entonces, la revelación que recibe el creyente proféticamente, el don de Dios, jamás puede errar. El Espíritu le dijo al profeta le dice, ¿sabes qué? Así va a pasar con el dueño del síntoma. Así. Jamás puede errar. Pero él expresó otra cosa. Él no quería. Sus sentimientos, sus emociones hicieron que esa profecía fuera no infalible. ¿Se está entendiendo? Así es que por nuestras emociones, por el elemento humano, es cuando el don de profecía puede errar. Si yo de repente, pues bueno, el Espíritu me llegase a mencionar algo y yo, pero pues por mis sentimientos, ¿sabes qué? Pues no lo voy a decir. O ¿sabes qué? Es que pues no. ¿El Espíritu se está equivocando? No. O no se lo va a decir así porque pues le va a dar bien fuerte. ¿Quién está errando? Yo. A veces tal vez mi interpretación, si no estoy lleno de la palabra, y si Dios me habla, yo no lo voy a agregar aquí, yo no quiero agregarlo, no quiero. La palabra me dice que no puedo agregarle más, no quiero agregarse. Pero mi interpretación, mis emociones, mis sentimientos pueden llevar al hablarlo que esté mal. Hablando del don de profecía, precisamente Pablo les dice a los de Tesalónica, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, hablando de las profecías, retened lo bueno. Ahora, cuando Pablo habla de examinarlo todo, se refiere, repito, a las profecías, ¿sí o no? Búsquenle, acompáñenme ahí, primera de Tesalonicenses 5:20. Dale una nota ahí, me faltan 19 páginas. No, faltan como 3 más. Estoy tratando de ir un poquito más rápido, no me parte. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice ahí, no menospreciéis, ¿qué? Las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Cuando Pablo habla de examinarlo, está hablando acerca de la profecía, ¿sí o no? Ahora, si decimos que las profecías lo dice para ver y saber si son ciertas, ¿sí o no? Dice, examínenlas. Vean si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. ¿Sí o no? Regresemos a Corintios 14:29. Bueno, aquí empezamos nuevamente Pablo hablándole a los corintios, a otro grupo, a otro remanente. Dice ahí, 1 Corintios 14:29, dice, asimismo, otra vez, los profetas hablen 2 o 3, ¿y qué dice? Y los demás juzguen. Ay, hermanos, esto me lleva, bueno, yo no sé por qué, hace rato que estaba leyendo y como que estaba más exaltado, pero ahorita pues yo le pido a Dios, Señor, no me exaltes, porque realmente pues la manera que pues he visto yo predicaciones acerca de los secesionistas y cómo os lo diría. No, pero esto no, que no sea para contienda ni para división, contrario, sino simple y sencillamente edificarnos más en amor. Entonces dice ahí, bueno, si decimos que las profecías son igual a la palabra autoritativa de Dios,
si esas profecías son igual a la palabra de Dios inerrante, hay un error bien grande en ese argumento que dicen, no profetizo porque no, es la palabra de Dios, no. ¿Acaso dice el versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen la palabra inerrante y autoritativa de Dios y los demás juzguen? ¿Así dice? No, ¿verdad? No dice así. ¿Cómo dice? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo podríamos entonces decir que si el don de profecía es la palabra inerrante, ¿por qué dice que la profecía tiene que ser examinada? ¿Nos está cayendo el 20? ¿Por qué dice que tiene que ser juzgada? ¿Por qué dice? Pues dijimos hace rato para ver si era verdad o no, ¿sí o no? Gran error. Juzgar la palabra santa de Dios, que es infalible, inerrante, autoritativa, poderosa, perfecta, justa, limpia, eterna. ¿Cómo vamos a examinar la palabra de Dios y más a juzgarla? ¿Tener que juzgar la palabra de Dios? Si decimos que el don de profecía es la palabra de Dios. ¿Se está entendiendo? Nosotros somos juzgados por ella. La palabra es la que nos juzga. La palabra es que nos dice que somos pecadores. Amén. Es obvio entonces que Pablo no quería decir o no creía que el don de profecía era igual a la santa palabra inerrante de Dios, inspirada por Dios como fundamento. Así es que ese argumento del don de profecía se invalida nuevamente. ¿Sí o no? Otro argumento que ellos dicen, bueno, no negamos que Dios haya dejado de trabajar milagrosamente. Lo que negamos es que alguien tenga la capacidad de sanar de manera autónoma. Así dicen, así yo escuché una de esos que ya no hay sanadores. Dios sigue sanando, es lo que dicen. Y es una lógica, bueno, muy, parece muy lógica la lógica. Entonces, repito, digo autónomamente porque ese es el término que ellos utilizan. Dicen que Pablo tenía el don de sanar de esa manera autónoma. Es que Pablo, pues, hay un error al decir eso también. Decir que Pablo operaba ¿cómo es la palabra? Autónomamente, ¿sí? Corríjame. ¿Autónomamente? No. Automáticamente, voy a decir en segunda y tercera. Autónomo. Entonces, dice, como ya no hay nadie así, que pues trabajaba así como Pablo, ya cesó. Pero vemos cómo hay un terror ahí. Pablo ni ningún apóstol trabajaba de esa manera. Pues cuando yo diga o cuando yo quiera. Fíjense, nada más se los voy a dictar. En 2 Timoteo dice ahí, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pablo hablando, escribiéndole a Timoteo. Pablo dejó enfermo a Trófimo, lo dejó bien trofimado. Allá el pobre Trófimo. ¿Por qué no lo sanó? Si él tenía la capacidad autónoma de hacerlo, ¿por qué no lo sanó? Y luego también eso fue en 2 Timoteo, en la primera carta a Timoteo 5:23 le dice Pablo a Timoteo, ya no bebas agua,
sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense, Pablo le dice a su hijo espiritual. Ya no bebas agua. ¿Por qué no fue Pablo y le puso las manos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver si con su sombra dice que hacía milagros extraordinarios. ¿Por qué no fue? Bueno, si es autónomamente, bueno, está bien. Si es de esa manera, ¿que acaso no lo amaba? ¿No los amaba? Amados, ese poder no está en las manos de los hombres, nunca ha estado, sino en la voluntad del Espíritu soberano de Dios, del Dios soberano. Depende de su soberanía. En Hebreos 3 no lo busquen, en Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4 lo dice. No voluntad humana. Al no entender eso, los cesacionistas, hay otro error entonces. Tristemente, viene el otro lado, ¿verdad? Y dice, no, vengan las noches de sanidades, vengan a recoger su milagro, porque el que está ahí, o el, no sé cómo le llaman, evangelista, yo no sé, curandero, podemos decirle, tiene la capacidad autónoma de decirle al Espíritu Santo, esta noche, ¿a qué hora va a ser? Bueno, en tal lugar, ahí vas y ahí vas a sanar. ¿Se imaginan? Y precisamente por eso lo que están haciendo ellos, dicen ellos, no, ¿cómo? Él no tiene la capacidad de hacerlo, de decirle al Espíritu Santo, de hablarle, hacerle manita de puerco y pues sabes qué, órale, vas a sanar cuando yo diga. No, es según la voluntad del Espíritu Santo. Y ese tipo de gentes actúan como si fueran soberanas. Cuidado, hay un peligro en eso, porque el único soberano es Dios. Amén. Otra objeción que hacen al decir esto los cesacionistas dicen, bueno, pues si él tiene, ¿verdad?, la capacidad de sanar, ¿por qué no va a los hospitales? Y sana a todos. De hecho, tristemente, digo, lo he escuchado. Uno de ellos decía, bueno, si yo tuviera el don de sanidades, yo iba a todos los hospitales de todo, para sanar a todos. Pero, tristemente lo digo. Porque ciertamente no podemos nosotros actuar, pedirle al Espíritu Santo que lo haga cuando yo diga. Así es que ya vimos que ni el apóstol Pablo pudo hacerlo de esa manera autónoma. ¿Cómo nosotros en el grupo de, no, pero pues es que ya somos perfectos, ya tenemos, ¿verdad? Bueno. Otro argumento, número 5, dice ahí, bueno, el poder y los milagros que hacían los apóstoles de sanar enfermos, resucitar milagrosamente, dice, bueno, ya no hay nadie así. Y por lo tanto los milagros ya no existen. Pero se les olvida lo que leímos, que los apóstoles hacían señales, milagros y prodigios, aparte de trabajar en los dones, ¿sí? Lo hacían en una manera extraordinaria. Si decimos eso, que ya no están los dones como lo hacían los apóstoles, así tan fuerte, bueno, creo que en el día de hoy nadie puede predicar, nadie puede enseñar con ese denuedo que Pedro tenía, siendo hombre de vulgo, sin letras. Nadie puede tener la ciencia, el espíritu de Esteban. Predicar, evangelizar como Felipe.
Predicar con autoridad como Pablo. Porque ellos trabajaban extraordinariamente, ¿sí o no? Pero el hecho de que no tengamos el don de enseñanza o de ciencia para predicar como lo hacían ellos, pues no decimos que el don ya cesó, porque pues ya no, ya como ellos ya no hay. Entonces vamos a decir que ya cesó, porque ya nadie enseña como ellos. ¿Sí se entiende? Nadie se atreve a decir que enseña como alguno de ellos. ¿Quién ha escuchado decir también que yo enseño como Pedro? Esos son los visionados, los visionudos. No, pues yo enseño como Pedro, un maestro bíblico. Estoy hablando de los bíblicos, de esos ni voltearlos a ver. Entonces, pues como ya nadie predica como Pedro, pues ya ese don de enseñanza, pues ya murió. Es una lógica muy triste. Muy triste. Así es que, pues hay todavía don de enseñanza, ¿sí o no? Así es que, obviamente ya no hay como eso, como ellos. Y no por eso decimos que ya es eso. Por ejemplo, hay también un don de generosidad. Y vemos cómo era el don de generosidad en el primer siglo con la iglesia. Dice ahí en Hechos que daban, vendían sus propiedades, repartían todo. Dice que no había uno más ni uno menos, ¿sí o no? Hechos 4, si mal no recuerdo. ¿Ese es un don? Ahora, porque ahorita, la iglesia de ahorita, pues tristemente no veo ese don de generosidad como en aquel entonces, pero no voy a decir que porque ya no, así repartimos todos como ellos, pues ya decir, no, pues ya no hay don de generosidad, no hay que ser generoso porque ya no existe. Olvídense de eso, ¿no? ¿Verdad? Tomando esa lógica, pues tristemente ese argumento se cae. Número 6, ya vamos a acabar, son 7. Tenía más, pero dicen ahí, buscar señales y milagros y manifestaciones milagrosas es pecaminoso. Dicen, si buscas señales, si buscas ver milagros, es pecaminoso. Acompáñenme a Marcos 8:11, por favor. Dice ahí, 8:11. Vinieron entonces, esto es lo que ellos citan, para respaldar su argumento. Dice 8:11, 11 y 12. Perdón. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, hablando de Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? ¿Qué dice? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Fíjense, los cesacionistas dicen que fue pecaminoso que pidieran señal. Bueno, ¿acaso se les olvida que el Señor no hizo una señal? Hizo varias señales, varios milagros en esa generación, ¿sí o no? Entonces se contradijo ahí Jesús. Vemos que dio vista a los ciegos, sanó a enfermos, resucitó a los muertos y un sinfín de cosas. Pero ¿por qué dice ahí señal? ¿A qué se estaba refiriendo? Esa palabra señal no se refiere a los dones del Espíritu, ni a los milagros. No. Sino más bien lo dijo Jesucristo por la actitud que tenían los fariseos. Esa actitud. Y que iba a ser igual con señal o sin señal,
ellos no iban a cambiar sus corazones, no iban a cambiar esa actitud, no importaría qué señal hicieran, porque sus corazones estaban llenos de incredulidad. Por eso le dice: señal, no quisieron creer. De hecho, ahí en Mateo 12:39 dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Y esto es lo que dicen: ya ves, ¿para qué quieres señales? Dicen los cesacionistas: es malo pedirlo. ¿Será malo pedirlo? ¿Acaso Pablo hubiera ido en contra de lo que dijo Jesucristo? ¿Ustedes creen que hubiera ido en contra? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Si decimos que esas señales son igual a los dones, hay un problema. Otra vez, Pablo dice, busquen otra vez Corintios, 1 Corintios 14:1. Este problema otra vez es, ay Dios mío, problema. Dice ahí, 14:1, seguid el amor. ¿Y qué dice? Y procurad los dones. Pablo, estás enseñando al pueblo de Dios que vaya, pues, que hiciera las cosas en contra de Jesús. Esa palabra procurada en el verbo original habla de desearlos, buscarlos fervientemente, de un anhelo. La palabra, si no mal recuerdo, celo, algo así, que donde nosotros conocemos celos. Celo, algo así, una palabra, la palabra exacta en griego. Es que debemos desearlos. Pablo está diciendo: deseenlos, búsquenlos fervientemente. ¿Los qué? Los dones espirituales. Pero dice, pero sobre todo que profetice. No, pues no. No, pues no. Se está revelando mucho el Cristo, Pablo. ¿Qué debemos hacer, amados? ¿Qué debemos hacer? ¿Decir que es pecaminoso? ¿O buscarlos, anhelarlos? ¿Qué debemos de hacer? Inclusive ahí en Hechos 4, 29 al 31, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Hechos 4, 29 al 31. Dice ahí, cuando estaban ahí los apóstoles, ahí empezaron, después de, dice Pablo, dice Pedro, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! Esa iglesia, ese cuerpo, ese remanente en ese instante pidieron señales, pero no les fue dada. ¿Es malo? Pedro, no, espérate. La generación mala y adúltera demanda señal. Es pecaminoso. No, las señales que hablan en esas citas, repito, no son referencia a los dones, a las operaciones, a la diversidad de operaciones del don del Espíritu Santo, a los milagros que pueden ser por medio de Él. No es. Ahora, el que no cree en esto, si se te ocurre pedir a alguien que cree en los dones del Espíritu, pedirle que haga algún tipo de sanidad,
algún tipo de milagro, algún tipo de señal para creer, déjame decirte que estás tentando a Dios. Les dijo a los fariseos. Mas en cambio, si pedimos fervientemente que podamos obrar en alguno de estos dones, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado y Cristo solamente pueda ser exaltado, glorificado, eso es un motivo genuino. Pedir un don, o varios, dice, andar, procurar abundar en ellos, haciendo referencia a los dones. Amados, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de manifestaciones, pero hay un solo Dios. La semana pasada dijimos que el propósito de los dones que Dios dejó no era solamente para uno, para dos, para 12, no. El propósito de los dones es para la edificación y el crecimiento en amor y en todo conocimiento en la cabeza que es Cristo Jesús. Efesios 4:16, hablando referencia a los dones, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para eso mandó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Hablando de los dones, esos son dones para edificarnos en amor. Si el cuerpo de Cristo tiene la necesidad de crecer edificándose en amor, en unión, entonces los dones mencionados en la palabra de Dios están vigentes para hoy día. Si el ejercicio de algún don no edifica, entonces ya he dicho que dudo que sea un don verdadero que venga de Dios. Y aquel que practique un don, si no lo hace para edificación del cuerpo, en amor, entonces no tiene valor alguno. Termino ya con esto. 1 Corintios 13:2. Síganme ahí en sus Biblias. Voy a leer esta versión diferente. Palabra de Dios para todos. 1 Corintios 13:2. Dice: yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueva montañas. Pero si no tengo amor, versículo 3, nada soy. Puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás, hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Vamos. Si no hay amor para el cuerpo de Cristo, para que su gloria sea exaltada, de nada te va a servir que tengas toda la fe, todo el conocimiento de los dones. De nada te va a servir. De nada te va a servir que conozcas hasta los misterios más ocultos. De nada te va a servir. Hay otra versión de estos mismos dos versículos, lenguaje actual, dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. De nada, si no tengo amor.
tenemos que pedir los dones, buscarlos fervientemente. ¿No quieres don de profecía porque se van a burlar? ¿No quieres don de lenguas porque se van a burlar? Pide don de fe. Pídele a Dios que ayude a tu fe y creer. Y que sea con intención de glorificar al cuerpo de Cristo. Cierren sus ojos. Vamos a orar, por favor. Padre Señor, te doy gracias, Padre mío, porque tú, Señor, en ti hay diversidad de operaciones, en ti hay diversidad de dones, Señor. Padre, yo sé que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones, y yo te pido, Señor, que esta tarde pongas ese deseo en nosotros, que levantes, que despiertes, Señor, que pongas esa llama, Señor, ardiente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestras almas, para buscarte, Señor, para adorarte y poder practicar, Señor, algunos de estos dones preciosos, que son poderosos, Señor, de los cuales ciertamente, Padre mío, el ser humano jamás podrá imitarlo, Señor. Así es que, Padre mío, te pedimos sin miedo abundar en los dones. Buscamos de ellos, Señor, esta tarde, Padre mío. Tu palabra dice que si nosotros somos malos, sabemos dar buenas dádivas, Señor, a nuestros hijos. Cuanto más tú, Señor, el Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, Señor. Por eso, Padre, yo te pido, Señor, que despiertes a esta iglesia, a este remanente, y poder vivir, Señor, en la llenura de tu Espíritu, derramándonos en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo, Señor. Derrámalo, Padre, derrámalo esta tarde, Señor. Pon en nosotros un espíritu nuevo. Señor, queremos ver tu gloria, esa gloria sobre nosotros, Padre. Haznos a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Ven sobre nosotros, llenándonos de tu Espíritu, Señor. Me quiero entregar solo a ti. Te adoro, te anhelo.
llene de Él. Pídele que ponga su espíritu sobre ti. Que si falta fe para creer y venir a Él, pídele que ayude a tu fe para creer en Jesucristo, porque su palabra dice que todo aquel que crea, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh Padre, y así esta tarde, Señor, queremos creer, confiamos en tu palabra, Señor. Y si tu palabra dice que anhelemos, que busquemos de tu Espíritu, Señor, lo hagamos, Señor. Por eso, Señor, te adoro, te anhelo, me quiero entregar solo a ti. Me quiero entregar solo a ti. Sí, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Síguenos dando de tu alimento, Señor. Síguenos llevándonos con tu Espíritu Santo a tu verdad, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre.